Nacionalista Ollanta Humala pidió que la rectificación del gobierno en la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064 también debería incluir dejar la persecución a líderes indígenas y retirar la suspensión de 120 días a 7 congresistas nacionalistas. Escuchemos. Bien, queríamos conocer en principio cómo recibe este anuncio del presidente del Consejo de Ministros. El día de mañana en el Congreso se estaría debatiendo ya una iniciativa del Ejecutivo para derogar estos tan cuestionados decretos legislativos 1090 y 1064 rechazados por las comunidades nativas en la Amazonía. Bueno, primero es el reconocimiento a una victoria de los pueblos amazónicos que desde el año pasado han venido demandando algo legítimo, algo que ha tenido la solidaridad de la mayor parte del país y ha tenido la solidaridad de los medios de comunicación, de la opinión pública, particularmente nacional e internacional. Creo que es una rectificación del gobierno, que bueno, lamentamos que haya sido tardía y que haya habido un costo de vidas humanas importante en el país. No me siento contento porque hay 35 peruanos que no van a poder celebrar esto, pero creo que ahora lo que se tiene que plantear es las bases del diálogo, ¿no? Y creo que lo que los pueblos amazónicos ahora demandan es el reconocimiento, la formalización de los territorios amazónicos que pertenecen a las comunidades nativas, y que dentro de los proyectos de inversión que involucren el territorio de una comunidad, estas comunidades, una vez que aprueben ese proyecto de inversión, porque tienen que armonizar la inversión con la voluntad de la comunidad, ellas puedan participar como socias, no como empleados, no como jornaleros, sino como socias, no simplemente como un ente pasivo que va a recibir una regalía o va a recibir un mal llamado canon, sino que sean socios, que tengan una parte de las acciones de ese proyecto de inversión y podamos traducir lo que es el crecimiento económico en desarrollo local. ¿Con qué mecanismos se Primero, yo creo que tiene que continuar en este proceso de rectificación del gobierno, recordando que todavía hay 7 decretos legislativos por derogarse. O sea, no termina todo con los 2 decretos legislativos, no, faltan 7. Creo que si el gobierno tiene realmente una voluntad de enmienda, también debe levantar el estado de emergencia, debe poner un alto ya a la persecución política que ha obligado a una parte de la dirigencia de AIDESEP ponerse a buen recaudo ante una orden de captura, y otros como el presidente de AIDESEP estar asilado en una embajada. Creo también que si el gobierno tiene una sincera voluntad de enmienda, debe levantar la sanción que le han aplicado a 7 congresistas nacionalistas. Eso creo que es perfectamente factible y podría abrir un espacio nuevamente de búsqueda de confianza y poder dialogar ya sobre cómo vamos a desarrollar la selva y cómo vamos a hacer que las comunidades de la Amazonía sean parte, formen parte de los proyectos de inversión, porque ellos tienen el territorio, ellos tienen la tierra como socios. Creo que eso es lo que se tiene que ver para adelante. En ese sentido, y precisamente en aras de acabar, de frenar un poco ya, de bajarle la intensidad a este tema de la confrontación que se ha vivido en estos últimos días, ¿no cree usted que es momento de hacer una reflexión de parte de todos los sectores? Muchos líderes han pedido que se haga pues una mea culpa, ¿no?, por cierta intransigencia, no solo del gobierno, sino en general de partidos políticos, de todos los que están involucrados en eso, incluidos los medios de comunicación. Bueno, yo creo que acá el principal responsable, siendo justos, es el gobierno, que en algún momento de la historia, en algún momento van a tener que preguntarse por qué tomaron una decisión que llevó a la muerte a policías valerosos que estaban ya prisioneros de los amazónicos en las zonas de Imacita. ¿Y por qué, en vez de estar echando la culpa a medio mundo, estar echándole la culpa a la oposición, estar echándole la culpa a países hermanos, estar echándole la culpa a los medios de comunicación, estar echándole la culpa a las ONGs, etcétera? ¿Por qué el presidente de la República, por qué el primer ministro, por qué la ministra del Interior no se han reunido con los familiares de los policías muertos, de los amazónicos muertos, para explicarles
¿no? Para conciliarse con ellos. Hay muchos familiares de los policías, por ejemplo, que ni siquiera han aceptado el ascenso póstumo, ni siquiera lo han aceptado, y menos han aceptado ceremonias oficiales porque están dolidos en el alma cómo el gobierno ha utilizado a sus familiares en esta confrontación. En el caso de los partidos de oposición y en el caso del Partido Nacionalista, nosotros, en el aporte de ideas, ¿no? Se nos ha querido colocar como si fuéramos la mano que mece la cuna, ¿no? Y eso es falso. Nosotros hemos, por ejemplo, y acá lo invitamos al ministro, acá hay un proyecto de ley que se presentó el 30 de abril de este año, en el cual se está pidiendo la derogatoria de la 1090. Entonces, ¿para qué esperar hasta mañana, cuando acá ya tiene el proyecto de ley que está en el Congreso de la República desde abril de este año, y está pidiendo la derogatoria de la 1090? En el caso del Partido Nacionalista hemos tenido una responsabilidad en desde el principio plantarnos en una posición principista, que era que estos decretos son inconstitucionales, que no se puede plantear un diálogo sobre la base de que un delito consumado, un delito político consumado genera derechos. Es decir, si planteamos el diálogo, en el diálogo se tiene que otorgar todo, incluyendo la derogatoria, ¿no? Y no partir del hecho de que no se derogan los decretos y por lo tanto lo que se va a discutir en un diálogo es la rectificación de ciertos artículos de determinados decretos. Nosotros hemos planteado una posición principista y saludamos ahora que el gobierno esté rectificando. Creemos que es bueno que el gobierno rectifique, pero que de una vez haga la rectificación completa y que veamos qué políticas de desarrollo hay para la Amazonía, asumiendo como ciudadanos con iguales derechos a los pueblos amazónicos, que también deben ser partícipes de lo que son los proyectos de inversión como socios, no como jornaleros. Justamente en ese sentido que usted invoca la rectificación, ¿no?, del gobierno, yo le pregunto, se denunció se acusó también al Partido Nacionalista de estar detrás de estas movilizaciones, de este levantamiento de las comunidades indígenas, incluso se los llamó incitadores, asusadores, ¿no? Incluso me han dicho a mí que yo soy el responsable, hasta eso me han dicho. Claro, pero ya partiendo de aquí en adelante, ¿no es acaso momento de reconocer una media culpa de toda la clase política? Sí, yo creo que sí, pero tampoco es la carga de la culpa es a cada cual lo que le corresponde. Ya quisiera el gobierno que todos asumiéramos en partes iguales todo el costo de este problema. Y creo que lo justo es que cada uno asuma lo que le corresponde. Nosotros hemos mantenido una posición que era por la derogatoria. Nuestros congresistas han hecho una vigilia por la paz, han protestado porque el Congreso no quería tocar el tema de la derogatoria. La troika que está gobernando el país y el Congreso, que es el APRA, el Fujimorismo y Unidad Nacional, sencillamente decidieron en una reunión en la casa de uno de los dirigentes decidir por la suspensión, y al caballazo metieron la suspensión al Congreso con todos los problemas que están originando. El Congreso, a través de la mayoría parlamentaria, buscó triquiñuelas, como usted ya recordará, ¿no?, para impedir la discusión y el debate de la derogatoria. Entonces cada uno tiene que asumir lo suyo. Nosotros nos hemos mantenido en nuestros principios de apoyo a las causas nacionales, a una visión del país distinta a la que tiene el gobierno, que la puso en blanco y negro en el perro del hortelano, y que le dio el marco legal a través de los 11 decretos legislativos para el tema de la selva. Nosotros democráticamente hemos mostrado nuestra oposición. No nos hemos salido en ningún momento de los cauces democráticos, jamás hemos asusado la violencia, jamás hemos incitado a los pueblos a levantarse. Videos donde se ve a dos congresistas. No están asusando la violencia, hay que ver la coyuntura en Huampami, que es la comunidad donde se dio, fue el año pasado, cuando la minera Afrodita estaba explotando territorios Aguajún, en la zona de frontera, dentro de los 50 kilómetros que está prohibido por la Constitución, y que estaban conviviendo con las tropas del ejército peruano en los puestos de vigilancia. Frente a eso, la comunidad pidió un diálogo con el gobierno, y como siempre hemos visto, la soberbia del gobierno hizo que vaya un viceministro
que no fue a la comunidad de Huampambi donde estaba toda la dirigencia, sino se fue